¿Te imaginas tener una enfermedad neurodegenerativa y que al resto del mundo le da igual? ¿Te imaginas que tu enfermedad tuviese un coste entre 4.382 y 33.066 euros anuales, que no entran por la sanidad pública y que no tengan los cuidados que necesitas porque tu familia no se lo puede permitir? Pues no hace falta que te lo imagines, esto es lo que viven las personas con ELA, siglas de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que provoca una parálisis muscular progresiva, la cual hace que pierdan la capacidad de ser personas independientes, y llevan años intentando hacerse oír, intentando que quienes pueden hacer algo investiguen y les proporcionen las ayudas que necesitan. Llevan años luchando por tener un reglamento para ellos y por fin parece ser que lo han conseguido, o al menos está prácticamente asegurada tras la aprobación unánime del PSOE, PP, Junts y Sumar para avanzar con esta ley. Y lo mejor es que esta ley no solo va a ayudar a las personas con ELA, sino a todas aquellas que tienen procesos neurológicos irreversibles y que no han tenido una respuesta significativa al tratamiento, que son dependientes o requieren de cuidados muy complejos, suponen un alto impacto en su entorno y tienen al menos un 33% de discapacidad. Pero, ¿qué es lo que han conseguido? ¿Qué cambios importantes tenemos con esta ley? Bueno, pues el primer cambio, el más relevante, es que desde el diagnóstico se otorgará a esa persona con un 33% de discapacidad, revisando este grado como máximo 3 meses después, acelerando así los procesos de reconocimiento de discapacidad y dependencia, proporcionando por tanto el acceso a diferentes ayudas y beneficios tras ese reconocimiento. 2. Tendrá supervisión y atención médica continuada a las 24 horas para pacientes en estados avanzados. 3. Se proporcionará capacitación específica a los profesionales sanitarios en enfermedades neurológicas de alta complejidad, así como a las personas que han dejado sus empleos para estar al cuidado de la otra persona. Y esta parte me parece realmente importante porque esa formación permite que las personas tengan un conocimiento real para un cuidado seguro, eficiente e inclusivo. Porque no todos los profesionales sanitarios están capacitados para atender a estas personas y muchísimo menos lo están los familiares que ejercen como cuidadores. 4. Se adaptarán los servicios de asistencia personal y ayuda a domicilio para los beneficiarios. 5. Se mantendrá la base de cotización del último año de actividad para aquellas personas que han tenido que abandonar su trabajo para estar al cuidado de esas personas, siempre y cuando sea superior al régimen general. Esto no solo asegura de cierta manera el acceso a una pensión de las personas cuidadoras, sino que también les permite mantener cierta estabilidad económica. 6. Se va a crear y regular un registro estatal de enfermedades neurodegenerativas que recopilará datos sobre la incidencia, prevalencia y factores asociados a este tipo de enfermedades, lo que permitirá una mayor investigación y planificación de recursos y actividades asistenciales. 7. Se va a establecer una estructura de investigación del ELA dentro del Instituto de Salud Carlos III, para mejorar la investigación y proporcionar mejores tratamientos a los pacientes con ELA. 8. Se les reconocerá como pacientes electrodependientes, es decir, personas que dependen de dispositivos electrónicos para su supervivencia. Y se les proporcionarán diferentes ayudas con el fin de asegurar su suministro y el acceso a recursos necesarios para mantener la calidad de vida del paciente. La ley también incluye bonificaciones en la tarifa eléctrica y, muy importante, la instalación de sistemas de respaldo en casos de corte de energía. Y por último, evidentemente, asegura que va a haber los recursos y la financiación necesaria para poder llevar a cabo todas estas medidas, a la vez que una unificación del Sistema Nacional de Salud a la hora de implementarlas. Y bueno, digo evidentemente porque es lo que por sentido común debería de suceder, pero por desgracia no es lo que siempre sucede. Esta ley me parece muy importante y creo que es un buen camino para avanzar ya no solo en la mejora de vida de las personas con ELA, que son alrededor de 4.000 personas en España, sino en la mejora de vida de todas aquellas personas que tienen enfermedades neurológicas irreversibles. Y si esta ley se hace bien, quiero decir, no solo se establecen estas medidas, sino que se da la financiación y los recursos necesarios para que se pueda llevar a cabo, creo que es un paso adelante en la investigación científica y sobre todo en la investigación de todas aquellas enfermedades neurológicas irreversibles y de la mejora de vida tanto de las personas que padecen esas enfermedades como de toda su familia, que son quienes también las sufren. Bueno, dicho esto, dejo por aquí el vídeo. No olvides suscribirte si quieres ver vídeos acerca de discapacidad, diversidad, inclusión o accesibilidad.